Bueno, yo les voy a dar una charla sobre mi obra y voy a hablar un poquitito de la obra que está abajo en la entrada y me tienen que disculpar porque llevo 30 años viviendo en los Estados Unidos, entonces voy a hablar lentamente para que el español se me recuerde lentamente. Y quería empezar con algo que no es mi obra, pero pienso mucho como en un ejemplo de lo que es posible en el mundo del arte. Me interesa mucho el arte público y cómo el arte puede afectar nuestros espacios urbanos y cívicos. Y me interesa lo de la ciudadanía y el arte y cómo se puede participar en la sociedad y cómo se puede participar en el arte. Y muchas veces uno siente como que tiene límites, pues digamos en México hay ciertos límites en la política donde tal vez el ciudadano no se siente como que puede realmente participar, pero en los Estados Unidos hay otro tipo de límite que puede sentir el ciudadano y son problemas de los diferentes sistemas políticos y a veces uno se puede sentir que el individuo no puede tener un efecto. Y el arte siempre quiere decir, o por lo menos los artistas quieren pensar que uno puede tener un efecto en el mundo con el arte. Y a veces eso parece una propuesta dudosa, ¿verdad? Muy utópica. Pero esto siempre me recuerda que es alguna relación muy compleja entre el efecto que puede tener el cuerpo humano, el ser humano, la ciudadanía y el arte público. Este es un monumento en la en el país de Bahrein, que es uno de los 7 países del Golfo Pérsico, y es el monumento nacional. Tiene 7 columnas así torcidas que son para los 7 países originales del Golfo y una perla, porque aunque ahora mucha de su riqueza viene del petróleo, la riqueza original del Golfo Pérsico venía de la pesca de perlas. Entonces, como un monumento nacional que se puede reconocer en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Una estatua hecha de concreto, con algunos símbolos que si uno es del país los puede descifrar. Y es un espacio público, ¿verdad? Aunque realmente es un espacio público como también conocemos en muchas ciudades, aunque México tiene muy buenos espacios públicos, que es un espacio público que no permite que el público participe o se acerque. Hay una autopista que va alrededor, no hay canchas de deportes, no hay baños, no hay ninguna razón por la que un ciudadano de Bahrein iría a este espacio público. Entonces, aunque lo llamamos espacio público, no es para el público. Entonces, como tal vez se recordarán de las noticias, pero antes de decirles, solo para enfatizar lo importante que es este monumento, aparece en la moneda nacional de Bahrein. Es así de importante, ¿verdad? Es como tener a un George Washington, a un Benito Juárez o a la Torre Eiffel. Es como algo que significa casi la nacionalidad del país. En todo caso, como en Bahrein hay ciertos problemas de representación y democracia, digamos, la mayoría de los ciudadanos son ciudadanos de segunda clase, hubo una gran protesta, no sé si se acuerdan, hace unos años, que fue una de las protestas que formaron parte de la primavera árabe. Y la gente se subió al parque y lo tomaron y pedían más derechos de ciudadanía, más derechos de participación en el gobierno. Y como sucede muchas veces en estas fábulas, pues el gobierno los echó a la fuerza y con violencia. Pero lo interesante es que uno pensaría que hay un gobierno, el Estado, que es fuerte, hay un monumento hecho de materiales que son más fuertes que la carne humana, vidas van a pasar, pero este monumento es permanente. Que uno diría que es una situación permanente que no se puede cambiar. Pero el performance, que la gente fue al espacio público y actuaron y hicieron ciertas acciones, le cambió el significado al monumento. Cuando antes significaba la nacionalidad y el país, el monumento se transformó en un símbolo de protesta. Y el cambio fue tan fuerte que al día siguiente el mismo gobierno que construyó el monumento nacional del país, lo mandaron a destruir. Es como que alguien vaya aquí a la plaza y destruyan el asta con la bandera de México. Es así de fuerte, como un monumento nacional, el mismo gobierno lo destruye por el miedo que le tienen al cambiado de significado, que fue hecho por ciudadanos actuando de cierta manera en el espacio público. Entonces siempre pienso en esto porque a veces digo, esto realmente no va a tener ningún efecto o va a tener un efecto mínimo, pero siempre hay como una esperanza que las cosas pueden tener un efecto histórico o tratar de cambiar algo. Así no empecé yo empecé como estudiante y todavía no he logrado hacer algo de este tipo. Pero
Entonces les quiero enseñar como ciertas etapas de mi formación como artista. Llevo 25 años haciendo arte para que vean como de dónde empecé y dónde terminé. Pero me voy a saltar muchas cosas. Entonces si les interesa más, ahí van al Google y la encuentran. Pero lo que me interesaba mucho siendo de Latinoamérica es que yo llegué a los Estados Unidos y yo quería ser artista. Yo pensaba el artista, la imaginación, ideas nuevas, bla, bla, bla. Y cuando yo llegué me dijeron, pues mijo, mire, fíjese que mientras usted estaba en Honduras, aquí pasó algo y la modernidad se terminó y es el posmodernismo y no hay, ya nadie va a hacer nada original, todo lo que se puede hacer ya se hizo. Y yo, bueno, viniendo de un país como Honduras, eso no es noticia nueva, es como todo aquí es importado, es como aquí no hay nada nuevo, siempre es la repetición de algo que otra persona ha hecho antes de que lo hiciéramos nosotros. Entonces no me pareció tan chocante, lo que me pareció fue que yo podría ser un lector de textos que ya existen, porque así crecí yo, leyendo textos, consumiendo cosas que ya existían, escritas en otro lugar, canciones hechas en otro lugar, películas hechas en otro lugar. Entonces digo, yo voy a seguir eso como una pauta como artista. Yo voy a encontrar pautas, digamos, de cierta manera, algo que yo ya puedo seguir, leerlo, y mi lectura va a ser lo que lo va a cambiar. Si solo puedo ser un lector, es cómo lo leo, mi voz va a cambiar el texto. Entonces, cuando yo digo texto, no es solo algo escrito. Por ejemplo, puede ser un dibujo. Ese es un dibujo que hizo Thomas Alva Edison, que me interesaba por eso. Es como el genio, ¿verdad? El tipo de genio que no podía salir de mi sociedad, el tipo de genio que decían que mi generación ya no podría ser. Y un día se inventó él la máquina para grabar sonido. Y esta fue la idea. Lo dibujó, esta es la idea, y se lo dio a su asistente porque ya tenía una fábrica. Decía, ve y hazme esto. Entonces yo digo, yo voy a ser como el asistente, yo voy a seguir el dibujo y voy a reinventar el descubrimiento del sonido grabado. Entonces, después de muchos ensayos, fui al mercado, compré un embudo, compré un tamborito chino, de esos que se les da vuelta así y suenan, un tornillo, hice mi propio disco de cera, y así adivinando, y poco a poco, a través de experimentación, logré hacer esto. Cuando se baja la aguja, entra el sonido, el cuero vibra, eso hace que la punta de metal vibre, y eso hace que en la cera, cuando está dando vueltas, como la va tallando, con valles y montañitas, uno le da el tornillo atrás, uno pone la aguja y cuando la aguja ahora repite ese movimiento, vibra el cuero, vibra el aire, sale por el embudo y se ha grabado el sonido. Entonces, la cosa era qué grabar. Entonces, lo que yo decidí grabar fue la primera misión del hombre a la luna. La obra se llama Los hombres en la luna, que también es como, si uno piensa de dos mitos tecnológicos, uno es que una persona sola inventa algo y cambia el mundo. Ese es un tipo de mito de lo que se puede hacer con la creación. Y el otro es el Apolo 11, como un esfuerzo estatal, nacional, que costó billones de dólares, trabajaron miles de personas y es el viaje más épico de la humanidad, ¿verdad? Como pusimos a 3 hombres en la luna. Entonces, colapsar esas dos historias. Entonces, contacté a NASA y cuando los astronautas viajaron, tenían comunicación de audio con la Tierra a todo el tiempo. Entonces NASA lo grabó. Entonces para cada minuto de esa historia existe un minuto grabado. Entonces hice la rebúsqueda, encontré los documentos, me los mandaron, estuvieron en la luna por 23 horas. Entonces yo empecé a regrabar esas 23 horas en mi propia materia de grabación. Entonces, ven, es un esfuerzo obsesivo, ven que cada disco dice, por ejemplo, de julio 20, 19 horas 26 minutos 40 segundos en 1969, al junio 20, 19 horas 27 minutos 40 segundos 1969. Porque uno de los límites del disco que yo creé es que solo capta como 60 segundos de sonido. Y poco a poco voy traspasando ese archivo a otro archivo. Entonces simplemente es como una traducción de un medio a otro y formo estas bibliotecas. Y cada biblioteca es un capítulo. Entonces digamos, este capítulo es el capítulo donde duermen. Hice 4 capítulos. Uno es que se oye un sonido, que es la nave espacial que llega a la luna y es el sonido de que le pega a la superficie y ese termina un segundo antes del primer paso en la luna. Luego hay un capítulo chiquitito
porque solo estuvieron en la luna 60 minutos caminando. Entonces son los 60 minutos que andan caminando por la luna. Luego se suben y entonces empieza cuando cierran la puerta, se desvisten, que les toma casi 2 horas desvestirse, duermen y luego se despiertan. Entonces la mayoría de estos solo tienen como el crujido del sonido de la radio, y Houston de vez en cuando que simplemente reporta la presión de los cuerpos y los latidos, porque mucha gente estaba escuchando en ese entonces y tenían miedo que la gente pensara que como había silencio se habían muerto los astronautas. Entonces ven, es simplemente como nada es inventado ahí. Yo simplemente estoy como consumiendo historias y como rediciéndolas de mi misma manera. Y si algún tipo es aquí, alguno de ustedes son fans de la literatura, reconocerán que detrás de todo eso está Borges, ¿verdad? Que está la historia de Pierre Menard, que él escribe una historia que hay un escritor que toda su vida lo que él trata de hacer es de reescribir Don Quijote, pero sin copiarlo, pero hacerlo idéntico. Y él dice, el que copia es más creativo que el original, porque como Cervantes tuvo que escribir eso en su tiempo, era inevitable, pero Pierre Menard, escribir el Quijote ahora es como, wow, qué trabajo más increíble. Y también muchas cosas que dice Borges me han influenciado, como que dice cosas como que el acto creativo, que la poesía no está en el que escribe el poema, la poesía está cuando el lector agarra el libro en la biblioteca. Es como en ese momento que el lector y el escritor se encuentran, ahí es donde es el arte. Entonces siempre pienso en eso, como reescribir, releer. Le voy a dar otro ejemplo como desde esos principios que hice arte. Me interesó mucho también siendo de Latinoamérica esto de la invención. Me inventaron todos los inventores que fracasaron en inventar el avión. Entonces hubo un momento justo al principio del siglo XX donde habían varias personas alrededor del mundo tratando de inventar el avión. Era como una idea que estaba ahí. Todo el mundo era como, vamos a hacer una máquina que vuela. Y cuando los hermanos Wright lograron volar, todos los otros desaparecieron. Se volvieron callejones sin salida de la historia. Nadie los recuerda, excepto personas como yo. Y lograron generalmente que algo volara. Simplemente no era un avión, como volaba pero no podía dar vueltas, o como volaba pero no tenía motor. Y todas las personas, todos estos inventores, inclusive los hermanos Wright, empezaban haciendo barriletes, porque era la manera más fácil de ver si algo podía volar. Entonces lo que hice es rebusqué todos estos inventores fracasados, como este que se llamaba Cody, y esta era su idea de lo que iba a ser el avión. Y viendo las fotos y a veces encontrando planos, yo trataba de recrear ese momento. Entonces, digamos, de esa foto saqué esto. Y le puse una camarita y un hilo. La cámara tenía un reloj de cuerda que cuando sonaba la alarma, la cuerda se va para atrás y le pegaba el botón y tomaba una foto. Y todas las fotos estaban guiadas por ese palito, de manera que las fotos siempre eran siguiendo el punto de origen hacia la tierra donde yo estaba sosteniendo la cuerda del barrilete. Entonces la foto es como documentando el momento donde yo logro que una cosa que es más pesada que el aire logre volar. Este es otro ejemplo. Siempre los demostraba así como foto, barrilete y en la tierra, nunca colgado, ¿verdad? Como para enfatizar que hay que tener un poco de fe en el arte, porque la foto no enseña el barrilete en vuelo. Entonces también hay como que, hay que creer que realmente esto pasó. Digamos, este es un inventor francés, Joseph Le Cornu, que por cierto hasta los títulos eran así, era como barrilete de muchas cédulas copiado de Joseph Le Cornu. Entonces era como, mi nombre está ahí, pero es como le estoy dando como alabo a otra persona. Y esta era la foto. Este era un tipo de Nueva Zelanda, Hargrave, que trabajó totalmente aislado. Las fotos históricas son increíbles porque está como en la jungla tratando de inventar el avión y es como no había menor idea, nunca lo iba a lograr porque no tenía acceso a motores, por ejemplo, pero tenía ideas muy increíbles de cómo podía ser un avión. Y este voló así. Entonces, si notan, en todo esto yo soy el protagonista. Todas estas obras tienen mucha, como, primero tienen mucha historia que les tengo que contar ahora, pero cuando van a un museo no la ven. Y también siempre estoy yo de protagonista. Como lo interesante de estas obras de arte es súper interesantes para mí. Es como voy a la playa, estoy volando cosas, estoy inventando, sale sonido de un objeto, pero yo soy el protagonista.
Y yo siempre pensaba, pero no soy yo, como soy yo podría ser otra persona. Siempre me interesaba eso, que es como, no es un retrato, podrían ser ustedes. Y todo el mundo sabe cómo se va a la tienda de juguetes, compras un barilete, lo armas, vas al parque y cuando vuela, aunque ha volado 1000 veces, es primera vez que vuela para ti. Tú tienes ese sentimiento de felicidad o no sé, como te da algo de que ese momento ha pasado para ti. Entonces me interesaba eso, que aunque la historia se repite, es nueva para ti, aunque sea una repetición, y que tú eres el protagonista. Entonces por muchos años hice eso, pero luego me cansé porque se volvió como un método que lo conocía demasiado. Yo miraba como enciclopedias, buscaba momentos históricos donde ciertas tecnologías que han cambiado el mundo se han encontrado. Luego buscaba algo que tuviera una buena oportunidad formalmente para que sea un buen objeto de arte y lo reconstruía. Entonces dije, bueno, no, algo más debe haber. Entonces lo que me interesó es si de la misma manera que hay el descubrimiento tecnológico, también está el descubrimiento geográfico y que estamos en la misma situación. Como no hay un lugar en la Tierra ahora donde nosotros podamos ir y decir somos los primeros. Y tal vez nunca hubo un lugar así en la Tierra, porque siempre había alguien por ahí. Pero me interesó este momento histórico. Esto es Sir Edmund Hillary en el Everest y esto es el noruego Amundsen en el Polo Sur. Estas eran los dos últimos puntos en la Tierra que eran terra incógnita. Eran los dos últimos puntos donde jamás había llegado un ser humano. Y cuando él llegó ahí, el punto más alto, y él llegó ahí, el punto más bajo, para todos nosotros la única alternativa es de seguir los pasos de otra persona. Si usted quiere subirse a una montaña, llega a un lugar con su equipo de camping y hay un sendero. Y un sendero es literalmente los pasos de otra persona que han dejado un rasgo en la tierra. Uno hace eso y uno se sube. Ese es el único descubrimiento que podemos hacer geográfico. Pero igual, cuando uno llega a la cima, no es como una acción que no tiene sentido. Cuando uno llega, uno está súper entusiasmado y uno siente, bueno, uno siente algo. Y eso es para mí la paradoja del posmodernismo, ¿verdad? Que se supone que no hay nada nuevo, pero al mismo tiempo todavía sigue algo que podemos hacer nosotros. Entonces decidí hacer como un álbum. Cuando yo era niño teníamos muchos álbumes en Honduras, como el álbum de deportes o el álbum geográfico, luego tenías que comprar estampillas y llenar el álbum. Entonces hice un libro así de los puntos más altos de los Estados Unidos. Entonces, digamos, esto es en Nuevo México. Entonces, lo que yo hacía era, está el álbum diciendo Figura 43, Guadalupe Peak en Texas y la fecha de cuando lo completé. Por cierto que aquí estoy viendo a México en la distancia, es el punto más alto de Texas y se ve hacia México. Y el álbum, claro, es como esos álbums, algunos están llenos y algunos están vacíos, uno tiene que coleccionar todas las estampillas. Y siempre lo exhibo así. Aunque se guarda como libro, con números de páginas, se exhibe como lo que he hecho y lo que no he hecho. Pero otra vez, yo soy el protagonista, pero siempre me interesaba decir, no hay nada que ustedes no puedan hacer. Yo compré un libro en Amazon diciendo cómo subirse a los puntos más altos de los Estados Unidos. Hay un club de gente que hace eso, me suscribí. Voy a la tienda de camping, compro la cosa, voy al gimnasio, hago ejercicio para estar en buena condición física, compro mis botas, llego al lugar, ya tengo un mapa, hay un sendero, llego al tope y ya. Lo hice yo también. Entonces me interesa esa dinámica que es como que hay un poco de heroísmo, pero no hay nada de heroísmo al mismo tiempo. Y los puntos más altos de los Estados Unidos algunos son antiheroicos. Este es el punto más alto en la Florida. Y uno llega en coche y uno se parquea y ya, se acabó. Y hay unos muy difíciles. Esto es en New Hampshire, que lo hice en puro invierno porque me quería entrenar como cómo se toma una foto en puro invierno con menos 20 grados. Nunca lo volveré a hacer. Esto es en Kansas, que es súper plano, ¿verdad? No hay ningún esfuerzo. Pero esto es en Colorado, que sí fue más difícil. Pero lo que no muestra esta foto, que casi consideré hacer la obra de una manera distinta, es que alrededor mío hay como 40 personas tomándose selfies. Entonces, no es ni siquiera ese heroísmo de como ya estoy, el hombre en la cima, qué macho. Es como
hay 40 personas tomándose fotos, picnic, todo. Entonces también es como un poco una mentira esto. Y si les interesa, es una mentira que tuve que ver las fotos de alpinismo de Sir Edmund Hillary. Es un hombre en la cima y se ve el cielo, no se ve el valle. Pero hay una pintura famosa de Friedrich, que es un pintor romántico alemán, y se ve el valle. Y me di cuenta, el punto de vista en esa pintura es más alto que la cima. Hay que poner la cámara en la cima y uno tiene que estar como 1 o 2 metros un poquito más abajo para realmente tomar esta vista, que es la vista pictórica esencial que hacen los artistas. Y este es en Illinois, muy melancólica. Y esta es otra vez Texas. Entonces, en esos momentos, como ven, pasé del descubrimiento científico a la geografía y luego me empecé a cansar de decir historias, como las que estoy diciendo ahora. Entonces digo, voy a empezar a hacer mi obra sin ningún tipo de historia. Simplemente van a ser las ideas esenciales. Entonces hice la obra que está aquí abajo, en ese tiempo, que se llama Another Day, Otro Día Más. Entonces sigue la salida del sol en 90 ciudades alrededor del mundo. Las ciudades están apartadas por 4 grados paralelos. Y entonces también cuentan una historia muy sutil del colonialismo y cómo se han movido los lenguajes y las personas en la Tierra. Entonces, digamos, lo que uno ve abajo es que faltan 16 minutos con 57 segundos para que salga el sol en Cañas Gordas. Y va contando hacia atrás. Y cuando sale el sol, como en el aeropuerto, todas las ciudades suben y se va y otra ciudad llega acá. Entonces nunca se ven las 90 ciudades al mismo tiempo, hay 60 que no se ven y hay las 30 donde va a llegar el sol. Y hasta pueden ver aquí lo que yo digo sobre la historia del mundo, es como Cañas Gordas. ¿Dónde será eso? Patrex Jofur, claro, porque hay una parte de las Américas y una parte de, ¿verdad? Es como Groenlandia y las Américas están en el mismo paralelo. San Pedro Sula, que es en Honduras, Roanoke, que es en los Estados Unidos, Nairn, San Juan del Río, Tulsa y Marfa. Pero hay nombres en español en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como se empieza a entremezclar toda la historia. Eso es lo que significa. Ven, son estas las ciudades que yo sigo en esa obra y ven los paralelos. Entonces, ven que de repente no hay norte y sur, solo me interesa el este y el oeste. Y era una obra que yo pensé que empezó a enseñarse en lugares públicos, por eso me entusiasma mucho que está en la taquilla. También les enseñé en una estación de tren y poco a poco empecé a pasar el espacio público y también empecé a pensar cómo se puede volver el protagonista, no yo, pero ustedes. De la misma manera que yo tuve esa idea hace 25 años que yo solo iba a ser un lector, cualquier persona puede ser el lector. Si yo no voy a escribir los textos, también puedo simplemente presentar textos para que otros lo lean. Y esto es simplemente porque estamos aquí para hablar por esta exhibición. Les quería enseñar que el proceso, esto era antes de Google Maps, entonces tenía como unos mapas bien detallados y yo seguía, digamos, el meridiano 60 y decía, estas son todas las ciudades que están en el meridiano 60. Y luego era como decidir cuál ciudad voy a mostrar para que la otra ciudad haga un significado que le dé un poquito un matiz sobre la historia de la humanidad y el colonialismo y la geografía. La programación y hacer la computadora que hace ese proceso me tomó como un mes y esto me tomó más de un año. Porque era como, no sé, San Pedro o Walton, Caribú o Linsor en Chile. O ven, como hay un nombre italiano en la Argentina, obvio, ¿verdad? Chipoleta. Y también en ese entonces hice obras otra vez sin historia, que eran tratando de lidiar con las mismas cosas de una manera distinta. Esta obra se llamaba Ghost, el fantasma del progreso. Y tal vez es la obra como más... Yo trato de ser muy sutil sobre la política, pero es como la obra más como declarativa que he hecho. Porque yo siempre pensé, creciendo en Latinoamérica, yo siempre pensé... nos van a prestar millones de dólares y nos vamos a desarrollar bien rápido y cuando ya seamos un país del primer mundo va a llegar el Concorde. Entonces nunca llegó, ¿no? El Concorde se volvió obsoleto al mismo tiempo que la idea del progreso que teníamos en los años 60 se volvió obsoleto. Entonces
decidí hacer como este viaje del Concorde a través de una ciudad latinoamericana, como para hablar de este progreso que nunca llegó. Entonces empiezo en el centro histórico de la ciudad y el Concorde vuela hacia las afueras, donde ya es como hay autopista. En todo caso. Pero la verdad es que yo quería empezar aquí, porque aquí es donde estoy ahora, haciendo obra de este tipo. Una obra que realmente ya sale del museo, ya sale de la galería y empieza a pensar cómo puedo hacer arte en un espacio cívico. Y lo que no les quiero mostrar es cómo llegué aquí, es que empecé a tener muchas comisiones para hacer obras en lugares públicos por mi interés en la historia. Pero realmente no estaba pensando de una manera cívica, simplemente estaba pensando, alguien me está dando un montonón de dinero para hacer una obra, voy a hacer una obra bien grande de las que yo hago. Pero más haces obras en el espacio público, más empiezas a pensar que el espacio público es público porque hay un público. Entonces empecé a pensar otra vez, ¿cómo cambio el protagonista? Si ya tengo un protagonista en mi obra, ¿cómo lo cambio para que el público sea un protagonista? Y mi primera oportunidad sucedió en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, donde me pidieron, como ya era usual pedirme, que hiciera una obra sobre la historia de un lugar. Entonces llegué y era un lugar histórico, pero tenía tantas restricciones que no me dejaron tocar nada. Entonces yo estaba viendo como el plano del espacio y toda la lista de nos, no puedes tocar el edificio, no puedes tocar por afuera ni por adentro, nada, 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 no, 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 no. Y luego vi la esquina esta feucha y dije, ¿y eso qué es? ¿Por qué está tan feo? ¿Por qué no lo renovaron? ¿Por qué no le hicieron una renovación histórica? Ese pedacito no es histórico. Entonces digo, entonces me puedo gastar todo el dinero que me dieron en ese pedacito. Me dijeron, claro que sí, nos encantaría, nos solucionas un problema que tenemos. Entonces pedí cómo se llamaba y me dijeron, se llama Taylor Square. Entonces me pareció muy divertido que tenía un nombre, Parque Taylor, pero realmente es un pedazo de cemento. Entonces decidí hacer algo súper obvio. Lo transformé en exactamente lo que decían que era, lo transformé en un parque. Y lo que tuve que hacer es una negociación con diferentes instituciones estatales de la ciudad. Por ejemplo, convencí al sistema de parques de Cambridge que realmente lo traten como parque y les pareció chistoso, entonces accedieron. Ahora es un parque oficial en el sistema de parques de Cambridge y lo llaman el parque más chiquito de Cambridge. Pero eso conlleva que llevan y lo cuidan, riegan, si se quema el pasto ponen pasto nuevo. Luego el edificio de donde tomé esta foto es el edificio histórico donde yo tenía que hacer la obra y dijeron, nosotros queremos poner un asta de bandera ahí porque queremos que la bandera de los Estados Unidos siempre esté ahí y en el edificio histórico no lo podemos hacer. Digo, si ustedes pagan por el asta y la bandera y ponen las luces para la bandera, claro, háganlo. Entonces, fuera de presupuesto lo hicieron. Luego el sistema de carreteras de Cambridge me dijeron, no, no hagas la obra de arte aquí porque aquí atropellan a mucha gente y nosotros queremos hacer estas aceras bien bonitas. Digo, si ustedes pagan por las aceras, háganlas. Entonces hicieron las aceras, entonces el lugar para el arte se volvió aún más chiquito. Yo me gasté todo el dinero haciendo esta cerca, que es bajita para que la gente pueda entrar y que tiene 2 puertas. Y contraté un cerrajero para que le pusiera un candado que siempre está cerrado con llave por afuera y siempre está sin candado por adentro. Entonces, si tú tratas de entrar, no puedes, pero puedes meter la mano y lo abres. Y la mayoría del dinero la gasté haciendo 5,000 llaves. Y las llaves dicen lo opuesto que generalmente dicen las llaves. En vez de decir no me copies o prohibido copiar, dice cópiame. Y luego tiene un símbolo cívico de un parque y el nombre del parque, Taylor Square. Y una sugerencia de dónde puedes poner tu llave. Y la puse en este póster que yo diseñé, entonces estaba pegado donde está la roja y estaba plegado en 2. Y se lo mandé a 5,000 casas alrededor del parque con una carta. Y la carta decía, aquí está tu llave. Es una de las 5,000 llaves que abren Taylor Square, el parque más nuevo de Cambridge. Este parque y esta llave son una obra de arte público que yo hice para ti. El parque apenas tiene espacio para un banco y un asta de bandera. Por favor, acepta esa llave como su monumento. Ponlo en tu llavero con las llaves que abren tu casa, tu vehículo o el lugar donde trabajas. Ahora tienes una llave a un espacio que siempre te ha pertenecido. Cópialo
y dáselo a tus vecinos, amigos y visitantes. Cuanto más lo compartas, más abierto va a ser este parque. Taylor Square Railroad. Y la dirección. Y lo que me importó es que convencí al órgano estatal que fundó esta obra de que la carta no tuviera ningún tipo de dirección o palabras que hablaran del Estado. Fue de mi dirección casera a la dirección casera de estas personas. Era como de una persona a otra persona. Y esto todavía existe, va a existir en permanencia, es un espacio público permanente. Y todavía oigo historias de vez en cuando que, como digamos, alguien plantó algo, entonces el sistema de parques me llamaron, me dijeron, no sabemos qué hacer porque en un parque regular está prohibido plantar cosas, pero ¿de quién es este parque? Y como historitas súper chiquitas, pero que me interesan mucho. O que hay una pelea, ahora estuve en Boston hace poquito y lo fui a ver, hay una pelea entre el sistema de parques y el sistema de carreteras, porque cuando limpian la nieve, la tiran encima del parque y el parque es tan chiquito que a veces el invierno pasado estuvo sumergido bajo la nieve todo el invierno. Entonces el sistema de parques está peleando con el sistema que no, es un parque, no le pueden poner nieve. Entonces me interesa que ya entró, esta obra de arte ya entró en un espacio público y cívico donde está vivo, ¿verdad? Porque es como hay gente que está involucrada con ella todo el tiempo. Y me interesa que el monumento, en vez de ser una estatua de metal permanente en el centro de un parque, está distribuido en los llaveros de 5,000 personas o 5,000 familias. Una vez que hice este parque, tuve como una crisis personal, porque piénsenlo, ¿cómo puedo hacer una carrera como artista con una obra que existe en un lugar y no la puedo enseñar en otro lugar? No hay nada de que yo pueda vender. Y segundo, aunque a la gente le guste el parque, no le interesa un comino que la hizo Paul Ramírez Jonas. De la misma manera que uno no va a ver a la Estatua de Libertad porque la hizo un escultor francés. Uno va a ir a la Estatua de Libertad porque es la Estatua de Libertad. Si uno hace un monumento público que realmente el público lo adopta, de repente el autor desaparece. Como pensemos en, excepto por la Torre Eiffel, que tiene el nombre de su autor, los mayores monumentos públicos del mundo no tienen autor. Aunque sepamos quién es el autor, no nos importa. Lo que nos importa es el monumento mismo. Entonces pensé, esto es terrible, porque la idea de ser un artista es tu nombre. Y entonces pensé, tengo dos cosas, o hago arte público y me retiro de las galerías, o sigo haciendo arte para las galerías. Entonces pensé, voy a hacer arte en el espacio público de cierta manera y un arte para las galerías de otra manera, y no voy a tratar de hacer algo que hacen los artistas varias veces, que es de agarrar algo de la galería y lo pones en el espacio público, o agarrar algo en el espacio público, le tomas una foto y lo pones en la galería. Es como muy solomónico, dije. Lo que es para un espacio es para un espacio y para un público, y lo otro es para el otro. Hay ciertas convenciones de un parque o de una calle que son muy específicas, las convenciones de un museo son muy específicas. No le pidas a alguien a participar en algo que rompe esas reglas hasta cierto punto. Como no vayas a un museo y pídele a la persona que está en el museo, pretendamos que esto es una revolución. Es que no, si vas a hacer una revolución, haz la revolución en la calle donde la revolución pasa. Y no pongas una pintura en la calle y dile a alguien, yo sé que andas deprisa, pero siéntate aquí por 2 minutos para ver la pintura. Es como, hay un modo de operación para cada espacio que hay que respetar. Pero igual yo quería hacer cierto tipo de arte que tuviera más participación. Entonces pensé, ¿qué es lo que tenemos cuando vamos al museo? Nuestra voz, llaves, monedas, una billetera, zapatos, dedos, tu firma. Entonces pensé, esos son los únicos materiales que yo puedo utilizar para que la gente participe con la obra. Entonces me interesó mucho un tipo de lenguaje que es cuando uno hace cosas con palabras, juramentos, mentiras, insultos, promesas. Entonces, una de las primeras obras que hice después del parque fue simplemente esto. Tú llegas, hay un micrófono, el micrófono está encendido, y entonces ves la lucecita, sabes que si hablas se va a amplificar, y cuando lo lees, hay un juramento. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Y uno puede sentir esa tensión. Uno sabe que si lo lee en voz alta, te has comprometido a decir la verdad. Pero si lo lees y no lo dices en voz alta, no has hecho la promesa. Entonces me encanta esa tensión entre participar y no participar.
y que funciona aunque lo hagas o no lo hagas, ¿me entiendes? Por cierto que me interesan mucho los sumerios, por eso lo escribí en barro, secado al sol. Y primero lo traté de hacer a mano, pero no, no era exacto. Y luego modifiqué estas máquinas de escribir para ponerles barro que está mojado y luego puedes escribir. Y era como para que el lenguaje se vuelva concreto, para que el lenguaje sea como una escultura. Este es un ensayo donde escribí abracadabra, porque si hay un juramento, que es un tipo de palabra viva, también hay hechizos mágicos, ¿verdad? Que también es como abracadabra y aparece algo. Voy a decir la verdad y no miento. Entonces, abracadabra viene del arameico, un lenguaje muy viejo, y significa yo creo como hablo. O hablo es como yo creo, es creer y crear al mismo tiempo. Y es claro, muy bíblico, ¿verdad? Porque Dios habla y crea. Entonces decidí hacer una obra con este hechizo. Entonces hago estas lunas de papel. Entonces desde lejos parece ser una luna llena, pero cuando te vas acercando ves que están escritas a máquina. Y es simplemente el lenguaje donde hago el negro con la letra M y el blanco con el espacio blanco. Pero aún si lo lees, puedes leer yo hablo como creo, yo creo como hablo, yo creo como hablo. Y estoy repitiendo el hechizo una y otra vez y se puede leer entre las M's y el espacio blanco. Y claro, una página de la luna está con un micrófono como retándote que tú digas este hechizo mágico a ver si realmente puedes hacer algo con tu voz. Y muchas veces la gente simplemente dice cualquier cosa. Después de muchas de estas obras me invitaron a que hiciera algo en la Bienal de Sao Paulo, que es como un sueño que he tenido desde que pensé que iba a ser artista, como algún día voy a enseñar la Bienal de Sao Paulo, no la de Venecia, no la de la Whitney, pero de Sao Paulo, por ser la primera Bienal internacional que no es en Venecia, ¿verdad? Como fue un momento histórico fuertísimo, ¿verdad? Porque como las bienales son las Olimpiadas de los artistas y la única bienal por décadas en el mundo que era internacional era en Venecia. Y fueron los brasileños los primeros que dijeron, vamos a hacer una bienal internacional en Brasil. Y funcionó muy bien y cuando se dieron cuenta de eso todo el mundo empezó a hacer bienales. Ahora hay casi como 200 bienales en el mundo, pero esta fue la primera y también fue muy fuerte porque no fue en Europa, fue como Brasil dijo, no, nosotros también podemos hacer esto. Y lo hicieron hace más de 50 años. Y construyeron este edificio hermoso, un monumento al modernismo métrico, con techos de 10 metros, todo es de vidrio al lado, columnas cada 10 metros. Entonces cuando estás adentro estás como hay columnas y ventanas y es todo 10 metros por 10 metros por 10 metros. Y esta es la puerta principal y para esta bienal querían como usar la puerta principal otra vez que no había sido usada y este es el lugar donde pones la llave para abrir el museo. Y esta es la llave de la puerta principal del museo. Y el museo no tiene gradas, tiene estas rampas y me dejaron hacer una obra, es esa chocita anaranjada que dice talismán. Y decía talismán, y decidí talismán porque era como, viene gente de muchos países y digo, talismán suena en español, portugués, inglés, casi el mismo significado. Dice, mi llave es su llave y nuestra llave. Y había un llavero, un cerrajero, y había mucha gente que lo quería hacer. Entonces la idea era cuando tú venías, tú le dabas al cerrajero una llave de tus llaves, y él le hacía una copia. Luego ponía tu llave copiada en la pared y sacaba una llave en blanco que yo había hecho. Luego agarraba la llave de la puerta de entrada del museo y hacía una copia. Y una vez hecha la copia te la daba. Por un lado tenía este símbolo que se lo copié a Goya. Hay una imagen de Goya que se llama La Confianza y son dos mujeres metiéndose llaves en todo el cuerpo. Y la otra imagen son las rampas que te llevan de un piso al otro del edificio. Y luego tenías que firmar un documento. Porque claro, los brasileños le dicen sí a todo. Le dije, yo quiero darle al público la llave de la puerta principal del museo. Me dijeron, claro que sí. Y después 2 días más tarde dice, sí, pero tienen que firmar un documento. Y entonces digo, ¿y cuál es el documento? Y me lo dieron y es todo lo que ellos piensan que alguien tiene que hacer en un museo, que ya sabemos internamente cómo hacerlo, como no escupas, no comas, si tienes un niño, tú eres responsable, no andes gritando tus ideas políticas o religiosas en voz alta, si tienes como un backpack muy grande, por favor, guárdalo. Y entonces eran como todas las reglas de cómo hay que ser en el museo.
Yo digo, no, a mí no me importa que todo el mundo tenga que firmar eso, pero le puedo poner comentarios. Me dijeron, claro que sí. Entonces, está el lenguaje legal y luego le agrego comentarios, como digamos, digo, esta obra promete mayor libertad, pero al fin realmente no puede dársela. Entonces, es como unas contradicciones a las cosas y todo el mundo tuvo que firmarlo. Y lo que sucedió fue muy bonito. Hice que el documento, en vez de ser un documento individual, sea un documento colectivo. Entonces, más gente participaba, más gente firmaba. Y escribí las reglas del museo, del departamento legal, y hice como una introducción que se la copié al documento que creó las Naciones Unidas, y el último párrafo se lo copié a la Constitución brasileña. Y luego hice que firmaran los curadores, el artista y el director de la institución y todos los participantes. Yo pensé, esto es lo que es el arte. Es lo que hablamos de Borges, como el arte no es el poeta escribiendo, el arte es cuando la persona agarra el libro y lee las palabras que escribió el poeta. Entonces pensé, una exhibición es un tipo de contrato social entre la gente que ve el arte, el artista que crea el arte y los curadores de la institución que presentan el arte. Es este encuentro. Y esta es una de las pocas veces que he roto mi regla, que he dicho que lo que hago aquí no lo traspaso para acá, porque los contratos eran tan bonitos que los enmarqué. Discúlpenme. Es como digo, no los puedo tirar. Y la obra fue tan popular que aunque pensamos que iba a durar toda la Bienal, en 10 días se nos acabaron las llaves y ya no había espacio en el contrato y tuvimos que hacerlo otra vez. Y este es el segundo contrato. Y lo bonito es que cuando uno hace este tipo de arte es que es colectivo. Yo siempre digo yo, pero es como el cerrajero tuvo ideas magníficas. Como el cerrajero dice, ¿sabes qué? Les voy a decir que antes de irse a la exhibición metan la llave en la puerta para revisar que realmente funciona la llave, porque llaves nuevas no siempre funcionan. Entonces había como esta dinámica que él les decía eso y la gente antes de irse era como la gente metiendo el dedo a las heridas de Jesucristo. Era como esto es como una ilusión, es verdad, y metían la llave en la puerta principal y le daban vuelta y era como, wow. Y ahora me voy a saltar unos pasos. Una vez que uno hace un museo, yo quise hacer esto desde hace mucho tiempo y no lo podía hacer porque nadie me lo creía, pero luego pude ir de regreso a Nueva York y decir, bueno, los brasileños me dejaron que diera la llave a la puerta principal de un museo y no les importó. Entonces, por fin pude convencer a Creative Time, que es una institución que hace arte público en Nueva York, de hacer esta obra que yo quería hacer por años, que es hacer la llave oficial de la ciudad de Nueva York. La llave, existe eso en México, la llave de la ciudad. Es una tradición es milenaria. En Europa, cuando las ciudades tenían una pared, una muralla, y tenían puertas de entrada, cuando alguien que no era ciudadano, era como, querías decir, aunque usted no es ciudadano, queremos darle este honor, te daban la llave de la ciudad que literalmente abría las puertas de la ciudad. Y ahora es una medalla que en la ciudad se le da, digamos, si viene el Papa, le das la llave de la ciudad. Si viene un héroe, le das la llave de la ciudad. Si nuestro equipo de fútbol, nunca van a ganar, pero si ganan, entonces todos los jugadores reciben la llave de la ciudad. Pero la llave de la ciudad no abre nada, es simplemente un símbolo. Entonces yo lo que hice fue a través de la ciudad y cambié 24 cerrojos para que todos fueran abiertos por la llave de la ciudad de Nueva York. Y cada espacio era un tipo de espacio público. Entonces, digamos, fui a la catedral de St. John the Divine y les dije, ¿me dejan dar la llave de una capilla? Entonces, esta es la capilla de bautismo. Entonces, cambiamos el candado para que la llave de la ciudad lo pudiera abrir. Esos fueron los primeros que accedieron porque les encanta el arte. Entonces, una vez con eso, yo pude ir a otro lugar y digo, miren, la catedral dijo que sí, así que usted no va a decir que no, ¿verdad? Entonces fui al museo de Brooklyn. Entonces, usted, si van a un museo siempre hay puertas así, ¿verdad? Que son puertas escondidas. Entonces cambiamos el cerrojo, entonces podías ir al museo y abrir la puerta y ver qué es lo que está detrás de la pared blanca del museo. Y claro, decidí hacerlo justo para que veas lo que está detrás de George Washington. Este es un senador de Queens y tiene una bandera de los Estados Unidos con llave enfrente de su oficina, entonces cambiamos el cerrojo para que pudieras abrir y como tocar la bandera. Fui al Bronx y conseguí una casilla de correo, 126, y le cambiamos el cerrojo, entonces podías como, de repente se volvió una casilla de correo para todo el mundo.
Este es el cementerio más viejo de Nueva York. Está en Lower Manhattan. No todo resultó. Había un cementerio que me había dicho que sí, donde había una cripta vacía. Y entonces para mí era como, ese es otro espacio público, es como nos movemos en el espacio público, cuando nos morimos, vamos al cementerio de la ciudad y nos entierran, y eso es como el último espacio público que ocupas. Y dijeron que sí, al último minuto se rajaron, dijeron como, no, no vamos a participar. Esto se lo voy a decir para que se apiaden de mí. En toda la ciudad de Nueva York solo hay un lugar donde se hace masa fresca. La tortillería Nixtamal en Queens. Entonces le cambié el cerrojo a la cocina. Entonces puedes entrar a la cocina de la tortillería Nixtamal. Y estas son las puertas de la ciudad de Nueva York. Si vienes de New Jersey a pie, solo hay un punto de entrada en la ciudad. Tienes que cruzar este puente y ahí estas puertas. Y el Departamento de Infraestructura de Puertos y Carreteras de la ciudad me dejó cambiarle el candado a eso. Y otro tipo de espacio público es la infraestructura invisible, como la electricidad. Entonces, en el Bryant Park había un foco de luz público que podías apagar y prender con la llave. La segunda etapa de esta obra era quién recibe la llave. Entonces, logré que la llave sea un hecho factible, que no sea simbólico. Pero la idea de que solo un héroe puede recibir la llave y que solo el alcalde puede dar la llave era otra de mis metas. Yo quería que cualquier persona le pudiera dar la llave a cualquier otra persona, para que fuera algo democrático. Entonces me tomó casi un año, pero convencimos al alcalde de la ciudad en ese tiempo de que él accediera a su poder. Entonces, el primer día de la obra, el alcalde llegó donde iba a hacer la obra y dio un discurso y dijo, por un mes yo voy a devolverle mi poder a todos los ciudadanos de la ciudad. Por un mes, esta va a ser la llave oficial de la ciudad y cualquier persona se la puede dar a cualquier otra persona por cualquier motivo. Inmediatamente que dijo eso, yo salté y yo le di la llave a él, porque ahora yo tenía el poder de dar la llave. Él nunca había recibido la llave. Entonces, el primer intercambio fue entre él y yo. Yo le di la llave de la ciudad por ser un servidor público. El espacio donde hicimos el intercambio estaba en Times Square. Entonces hice un parquecito, había líneas, porque hubo mucha difusión de radio y periódico y la gente estaba esperando. Entonces mucha gente me entendía porque decían, yo vine aquí a recibir la llave. Digo, usted no puede recibir la llave, usted puede dar la llave. Entonces digo, pero vine solo. Entonces decía, bueno, aquí hay otra persona que está haciendo cola, porque no se conocen, díganse por qué se la merecen y se la dan el uno al otro. Entonces ese era un tipo de interacción y otras personas venían en parejas y algunas personas venían en grandes grupos. La gente hacía cola, tomaba como 15 o 20 minutos. Cuando llegabas te daban un pasaporte que te decía cómo llegar a los lugares y también te daban el texto de la ceremonia, porque es un acto cívico. Y luego una vez ahí también te daban tus llaves y luego ibas, claro, por una carpeta roja, llegabas a un pedestal de metal y en el pedestal de metal habían unos registros, entonces escribías tu nombre, la fecha, a quién se la ibas a dar y por qué, y luego firmabas. Y una vez terminado este contrato tenías que decir en voz alta, con el poder que ha sido otorgado, bla, 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 te doy la llave de la ciudad, gracias por darle sopa a la abuela cuando estaba enferma, ¡pum! Y luego la otra persona te daba tu llave. Y las llaves tenían este dibujo por un lado, habían familias, entonces tuvimos que inventarnos cómo improvisar, que había gente que venía en grupos de 3 o grupos de 5, gente que no se conocía, y eran muchos amantes, como fue muy popular como con lo del amor. Entonces estos dos se conocieron en Times Square y vinieron aquí a celebrar su aniversario, como era muy bonito. Y luego la gente estaba súper feliz. Pasó al mismo tiempo que lo de Marina Abramovic. La única diferencia es que la gente con Marina lloraba y la gente con mi obra se reía. Y también fue una locura porque era como en Times Square, dimos 18,000 llaves en 30 días. Y para mí lo más conmovedor es que el artista Merle Latterman Youkilis vino y yo le di la llave y le di gracias, porque yo siempre pienso en ella, es una artista que hace arte público.
Una de sus obras más famosas fue de 1972 a 1974, le tomó 2 horas, 2 años. Le dio gracias personalmente a todos los trabajadores del Departamento de Sanidad que recogen la basura de la ciudad. Entonces, por 2 años, todas las mañanas se levantaba para encontrarse con un grupo de trabajadores antes de que empiece el día, les dio la mano y les dio gracias. Y yo pensé, ¿cómo se puede hacer una obra pública que sea efectiva? Se necesita un cierto tipo de intimidad. Uno camina enfrente de un obelisco, es como... La intimidad de uno a uno es muy importante, pero ¿cómo puedes hacer algo para una ciudad que tiene millones de personas y mantener esa intimidad? Es un problema artístico muy fuerte. Siempre pienso en ella porque es como dijo, no se puede sacrificar esa intimidad, hay que hacerlo y hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Y luego surgieron cosas inesperadas. La gente, esa es mi hija, por cierto, la gente iba y encendía la luz, pero lo que no nos esperábamos es que la gente empezó a escribir notas y meterlas en la cajita. Los del restaurante Nixtamal se inventaron un ritual ellos solos, que cuando venías y les dabas la llave, entonces tenías que firmar la puerta de la cocina, luego te metían a la cocina, te enseñaban a hacer una tortilla, la cocinaban y te la tenías que comer. Yo simplemente creo las situaciones, los espacios libres los llenan los participantes. La gente empezó a escribir cartas al buzón para visitantes en el futuro. Entonces la gente llegaba, escribía la dirección, luego llegaba el próximo y había una carta esperándolos. Dear Keyholder, no te pierdas la casa Armstrong, bla, 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 bla. Y miren a quién se lo mandan, a alguien que tenga la llave. Bueno, les quería mostrar otra cosa más. ¿Cómo estamos de tiempo? 51 minutos, ya voy a terminar. Porque no quiero que sea una trayectoria que Paul Ramírez Jonas cada vez hace obras más grandes, sino que siempre un juego entre obras muy humildes y obras muy grandes. Yo nunca hice una obra en Honduras, solo he hecho una. Entonces, justo después de Key to the City, decidí hacer esta obra. Honduras es un país que tiene más gobiernos que años de independencia. Entonces, cuando yo crecí, no nos daban clases de historia, nos enseñaban Colón, la colonia, independencia, no perdimos tiempo, guerra civil inmediatamente después de independencia, y después, cívica, como el resto es como un relajo que no se puede dar clases. Entonces siempre me interesaba esa idea que la historia la aprendí de mi abuela. Es como, tu abuela te cuenta algo, casi como un chisme. Y después otro amigo tío dice, pero mi tío estaba en esa revolución. Y yo estoy como, bla, bla. Y así la historia de Honduras la tienes en la mente de una manera oral. Entonces tuve esta idea de que voy a hacer un evento como fantástico. Entonces habían anuncios de radio que decían, por 24 horas son... Y, venga a la cinefilia y dicte lo que usted sabe de la historia de Honduras y al final del día vamos a tener la historia completa. Y luego otra voz que decía, hay unos eventos que no nos vamos a recordar de la misma manera y hay otros eventos de los que nadie se va a recordar. Entonces era como una idea de que no se puede hacer, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, como no había dinero, porque no había museo, no había curador, no había institución, era todo producido por mí mismo, la campaña era hecha con estos pósters, anuncios de radio. Luego alquilé la cinefilia, la vacié de todos los videos, contraté a todas las estudiantes de una academia de escribir a máquina, de secretariado, vinieron con sus máquinas, se sentaron y por 24 horas empezó a llegar un flujo de personas y empezaron a dictar. Y utilicé un presupuesto mínimo por si la gente quería venir fuera de la... Honduras es súper chiquito, entonces era como, si alguien no era de la capital, yo les pagaba el bus, entonces podían venir en bus a hacer su dictación y regresarse. Y había alguien que hacía bocetos para que no hubiera cámaras por todas partes, y la gente dictaba y luego se ponía en la pared. Y para mí la dictación era una manera... ¿Cómo se puede participar? Si yo pongo un micrófono aquí y les digo a ustedes, hagamos una obra ahora mismo, ¿quién quiere el micrófono y decir algo? Nadie lo va a hacer. Pero si es más específico, como si te doy un pedazo de papel y te digo, escribe algo, no lo vas a hacer. Pero si te doy un cuestionario, lo empiezas a llenar. Y si de repente en el cuestionario hay un lugar bien abierto donde hay creatividad, lo haces. Entonces, para mí, esto era una manera de que la gente cuente historias del país en voz alta. Porque la mayoría de la gente no dictó, simplemente vino, leyó historias que ya estaban escritas y se arrimaban a escuchar una historia que estaba siendo dictada. Entonces era como una manera de crear una situación oral que la gente lo hiciera porque es otra vez como no le pidas al público que hagan algo que no saben cómo hacer. Tú sabes cómo dictar, te sientas y dictas.
es muy natural. Y también es la escala de la obra. Esta es una obra muy humilde. Participaron menos personas en esta obra que el número de personas que hicieron que Key to the City fuera posible. Pero cada situación es distinta, cada situación social es distinta. No siempre es la obra con más participantes es la mejor obra. Los formularios también eran una manera de ayudarte a dictar. Entonces los formularios decían, entre el 30 de julio de 1502, que es cuando llegó Colón a Honduras, y el 23 de octubre de 2010, que es cuando fue este evento, ¿a dónde está tu historia? Entonces la gente decía, entre Colón y ahora es aquí. Ya habían historias súper simples. Alguien se quedó todo el día y dictó una historia de 20 páginas sobre cómo el gobierno la secuestró y torturó. Entonces habían historias muy fuertes, habían historias humorosas, habían historias neutras. Este señor llegó y contó la historia de su pueblo, incluyendo información geográfica, el nombre de las montañas y los ríos cerca del pueblo y cómo se llamaban y por qué. Este era una juez, entonces dictó historias de cuando ella era juez y lo que presenció. Este es Alfredo Barr, que es el director del Archivo Nacional de Honduras, que me ha pedido que, creo que este va a ser el final de la obra, cuando tenga suficiente dinero lo voy a publicar como libro y él quiere que terminen los archivos nacionales. Entonces como el final de la obra se hizo ahí mismo, ¿verdad? Es como, él terminó la obra, él dijo, cuando lo termines me lo mandas al Archivo Nacional. Yo digo, bueno, así, se terminó la obra, círculo completo. Pero la idea es cómo hacer esto en el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos por la ciudad, en México, en Nueva York, en cualquier lugar, y pasamos por cosas así. Y es como, ni las leemos, ¿verdad? Es una roca con un pedazo de información histórica. Y mi fantasía es cómo transformamos esto en esto. Que pasas por el monumento y de repente es como, esto es una pauta, esto es como una historia de Shakespeare. Como ven, vamos, lo cantamos, es una canción, es una zona, no sé, como cuando yo encontraba los dibujos y hacía una escultura, cómo transformar un monumento en algo vivo que podemos participar. Un problema es el material. Para que las cosas estén afuera, tienen que ser de materiales permanentes. Metal, bronce, piedra, que es lo opuesto a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es frágil y desaparece, pero en el espacio público ponemos cosas permanentes que duren para siempre. Las palabras del Estado sobrepasan nuestras vidas por los materiales. Me interesan materiales como el corcho, que es como un material para nosotros. Metes tu afiche, la próxima persona pone su afiche, otra persona pone su afiche. Entonces, decir, ¿cómo puedo hacer un monumento que va en el centro de una ciudad y que lo que nos está diciendo no sea permanente, que abarque nuestras voces? Todos los monumentos ecuestres en el mundo son derivados de este, que es el único bronce de la antigüedad que sobrevivió la Edad Media. Entonces, cuando vino el Renacimiento, todo el mundo iba y copiaba este caballo. Entonces era como diferente emperador, mismo caballo. Y luego poco a poco fueron transformando el caballo en 2 patas, en 3 patas, muerto, más flaco. Pero me interesaba que este era el origen de la estatua ecuestre. Entonces decidí hacer esa misma estatua en corcho, pero sin jinete, porque el jinete es lo que dice, lo que cuenta la historia. El caballo solo es sin jinete, puede ser cualquier historia. Y como es hecho de corcho y está lleno de chinches, otra vez, modo de operación, todo el mundo sabe qué hacer. Esta estatua nunca tiene una explicación. La pones en un museo, el primer día alguien pone algo, el segundo día más gente pone cosas y así va cambiando. Y también es una pieza un poco fuerte porque refleja simplemente el público donde está. Entonces, digamos, esto es en Sao Paulo, fue increíble. En Brooklyn fue increíble. Pero en Manhattan era como, es como simplemente es como un reflejo del público. Y la gente pone de todo. Bueno, yo creo que ya hablé 1 hora, vamos a parar. Si hay preguntas. O una más si quieren. Esta es la última. ¿Sí? ¿No? ¿Votos? Ok, una más. Okay. Esta es la última obra, se las quería enseñar porque la directora de Jumex me llamó y estas son las llamadas de artista que uno no puede decir que no. Es como dicen, ¿querés hacer algo en Argentina y no hay dinero? Solo hay un boleto de avión. Y tal vez te podemos conseguir un hotel. Entonces era como,
no hay dinero, nadie lo va a ver. Sí, apúntenme. Entonces, pero me interesó porque había tantos pocos recursos que si ustedes notan, muchas de estas obras que he hecho no se pueden mostrar en otro lugar. Pero esta obra era, como no había casi nada de apoyo y recursos, salió de pura chiripa como una obra que podría ser en cualquier parte. Y va a ser la base de una obra que estoy haciendo el año próximo. Se llamaba Fe Pública. Entonces yo hice 2 maletas, porque todo tenía que venir en avión, y en las maletas habían estos kits, y eran kits para hacer cosas de oro, había como derretir oro, como galvanizar cosas en oro, había oro de mentiras, hay una báscula, había una escalera que se abría, que entraba en mis maletas, las sillas, la mesa, todo entraba en 2 maletas de regulación que podían entrar en un avión. Y yo simplemente hice un puesto, porque yo soy notario público, donde yo decía, miren, por tiempo limitado, como soy notario, si usted me cuenta una mentira, yo lo transformo en un documento legal diciendo que esto es verdad. Entonces era como una idea como, tú me cuentas una mentira, yo la transformo en una verdad. Yo les decía, pero me tienen que pagar en monedas de oro. Entonces decía, yo no tengo monedas de oro. No se preocupen, en esta otra mesa yo tengo un sistema de galvanización eléctrica y usted me da cualquier moneda de su bolsillo y yo la transformo en moneda de oro. Entonces había como esta negociación bien rara. Entonces yo escribía la mentira, que no podía ser más de 128 letras, y decía, bueno, eso le va a costar 2 monedas de oro. O esta mentira es muy fuerte, 3 monedas de oro. Pero la verdad es que casi siempre hacía una moneda de oro y luego escribía el nombre, les pedía un ID, hacía un retrato de la persona. Es como súper oficial, tenía mi sello de escribano. Entonces aquí estoy yo, digamos, la gente me cuenta la mentira, la escribo, cuento las letras. Mientras tanto estoy galvanizando la moneda, mientras estoy haciendo el contrato. Aquí estoy yo dándole mi sello de escribano y pego la moneda de oro en la mentira. Luego agarro la mentira y la pongo en la pared y le doy un recibo al cliente para que siempre les digo, si alguna persona duda que usted es la persona más rica del mundo, sáquese su documento notariado y se lo puede comprobar. Y las mentiras eran interesantes porque por un lado eran muy divertidas, pero es como la gente lo dice, se reía, decía, soy Freddie Mercury, jaja, qué divertido, soy modelo de Victoria's Secret, jaja, qué divertido, soy feliz como artista, qué divertido, y lo dicen, no, pero esto es lo opuesto, esto es una mentira que ahora es verdad. Entonces de repente habían como cosas súper fuertes, cosas súper leves, como Argentina está increíble, soy el mejor fotógrafo del universo. Y todas las instrucciones estaban en 7 idiomas, los 7 idiomas más populares del mundo, porque una mentira que yo siempre decía era como, sí, esto es lo que yo hago, yo viajo por todo el mundo, lo puedo hacer en ruso, lo puedo hacer en francés, que por cierto lo he hecho en inglés también. Voy a cambiar al mundo, que parece divertido hasta que te das cuenta que es algo que alguien ha dicho que es súper deprimente, porque lo que están diciendo es que no creen que pueden cambiar el mundo. Mateo se curó, también fue muy triste porque obviamente no se curó, pero no sabemos si es un resfrío o cáncer. No tengo trastornos alimenticios, me lo dijo una chica que sí. Entonces, me encanta que es como... Con esta terminamos. Pero en esta dirección voy, es como... Más y más pienso es como, ni el texto tiene que ser algo que yo presento. Yo solo quiero hacer el marco y el público da el texto. Y así como seguir. Bueno, eso es todo. ¿Cualquier pregunta? Con placer se la respondo. ¿Quiere usar el micrófono para una pregunta? Yo tengo un par de preguntas más anecdóticas y otra un poco más profunda. Pero la primera es que en la obra en la que estás haciendo las estampillas de subir a los puntos más altos de los Estados Unidos, traes una bandera que dice Open. ¿Eso qué significa o qué función tiene? Pues es interesante porque la anécdota es que al principio yo pensé, esta es una obra bien seria, yo voy a llegar, voy a subir, voy a hacer este esfuerzo y cuando regrese voy a borrar el nombre del mapa porque qué hubris de darle el nombre a una montaña, un nombre humano, es como, me parece terrible, ¿verdad? Y generalmente es el nombre de la primera persona que va. Pero la primera vez que me subí a una montaña, digo, eso no sería honesto porque tengo que admitir que todas las dinámicas de ser el conquistador, es como, si repites los movimientos de un conquistador, te vuelves un conquistador.
como tuve un momento de claridad que dije, si es un indígena lo mato, que es una exageración, pero es como digo, soy el conquistador, tengo que subirme en esta montaña, tengo que ser el primero, aunque soy el número 5500. Entonces dije, no puede ser esa crítica porque no sería honesta, porque me he vuelto un conquistador, no puedo criticar ser conquistador. Digo, bueno, entonces tengo que poner mi bandera, pero digo, ¿cuál es mi bandera? Entonces pensé, ¿la bandera de los Estados Unidos? No. ¿La bandera de Honduras? Menos. Digo, ¿una piña, que es como la bandera de la amistad? No. Entonces busqué y busqué banderas y lo que les debería mostrar, si son estudiantes de arte, se los debería mostrar. En la primera montaña subí como con 12 banderas. Y era como, esta, la otra, y luego y regresé al taller, como vi todas las fotos, y era como, ninguna de estas funciona. Pero Open me pareció interesante porque, por un lado es abierto como budista, pero también está escrito como esas banderas que pones en tu negocio, que es como abierto. Y pensé como sin cynicismo, que es como hay un cierto, como todo se ha vuelto comercial, todo ha sido colonizado, es como hasta la cima de una montaña está Open for Business. Entonces agarré la bandera de Open for Business y la cambié un poquito. Son los mismos colores, es la misma letra, la misma proporción, pero el diseño es un poquito distinto. Por eso. Y la otra también es que es en la pieza que hiciste en Honduras, en los papeles que están expuestos en la pared, hay varios que parece que tienen la forma de la bandera, del mapa de Honduras. Ah, sí. Pero es texto. Sí, eso fue para que la gente no entrara a un cuarto que no hubiera nada en la pared. Lo que hice es que escribí el nombre de cada lugar, como todos los nombres geográficos de Honduras, ciudades, montañas, ríos, todo lo que tiene nombre en el mapa, lo puse en un texto y la cajita para el texto era la forma de Honduras. Entonces el texto fluía así, entonces en la pared simplemente estaban todos los lugares de Honduras escritos en la forma del mapa. Pero eso sí iban bajando como la geografía como la historia reemplazaba la geografía. Sí. Y la última pregunta creo que ya me la contestaste, porque era acerca de la otra obra, la de las estampillas y los lugares más altos, porque es un gesto muy colonizador, eso de llegar a la cima de no sé qué y poner la bandera y sobre todo pues tu interés en la historia y en un lugar en los Estados Unidos donde, bueno, llegaron a conquistar y renombrar todo lo que ya tenía nombre y ya había sido descubierto de alguna manera. Entonces tiene como una carga colonizadora muy fuerte esa pieza. No, y en tu relación con eso, con ese significado. Y en Estados Unidos es muy fuerte porque las cosas han cambiado de nombre 2 veces. Es como, había una montaña que tenía un nombre indígena y tal vez después le dije, otra civilización la llamó Colorado y ahora otra civilización le llama Colorado, que es nombre nuevo. Pues si quieres, entonces aquí lo dejamos y muchísimas gracias a Gracias todos a y a ti por venir. Okay.